Buen día, queridos hermanos. Estamos en nuestro sexto tema de nuestra serie Cree y ama su palabra. Es confiable, y mientras vamos avanzando en cada uno de los temas, creo que, y espero que esté de acuerdo, vamos viendo como más confiable solamente la palabra del Señor. Cada vez la vemos como nuestro único recurso, nuestra única fuente en la cual podamos usted y yo confiar. En este sexto tema, la palabra es una espada que traspasa. Lo que quiero y lo que el Señor ha motivado mi corazón es a recuperar algunas cosas que aparentemente fueran tan familiares para nosotros. Yo no voy a decir nada nuevo en esta mañana, pero son cosas que se han perdido de vista realmente, y es la manera que, porque se han perdido de vista, yo hasta pierdo el respeto, ya ni siquiera la consideración, ni siquiera el valor, porque olvido cosas esenciales y fundamentales en mi vida, principios fundamentales. La manera de ver a Dios, la manera de ver su palabra, nos hacen perder y restarle valor, y le voy restando valor y le voy perdiendo el respeto y hasta la ignoro por completo. A pesar de poder estar en contacto con ellos, me refiero a la presencia de Dios, me refiero a la palabra del Señor. Fíjese cuán grave está este asunto, que necesitamos rápidamente recuperarlo. Resulta que ahora no solamente veíamos todo un problema. Yo hacía un análisis la semana pasada al inicio del mensaje del domingo último sobre lo que está ocurriendo en el mundo y cómo está avanzando la maldad, y nosotros muchas veces como que ni enterados, ¿no? Resulta que ahora no solamente, si te sientes, por supuesto, ¿no? Si te sientes que te puedes casar con varias mujeres, bueno, hazlo, eres libre de hacerlo, ¿no? Y dependiendo del país donde te ubiques, ¿no? Como recordábamos este funesto coordinador de arte en las Olimpiadas de París, ¿no? Me siento orgulloso de vivir en un país donde hay libertad de expresión, ¿no? ¿Qué quería decir con eso? Lo que quería decir es un país donde puedo hacer lo que se me dé la gana. Eso es lo que quería decir simplemente. Resulta ahora que si te quieres casar con otro hombre o si te quieres casar con otra mujer, también eres libre de hacerlo, y está bien si así sientes hacerlo. Si te deseas casar con tu gato, pues cásate con tu gato, ¿no? Si te deseas casar con un árbol, pues cásate con un árbol, ¿no? Y punto, ¿no? Ahora, yo no estoy exagerando eso. Eso a lo largo de todo el mundo se está dando continuamente, y es extraño y raro para muchos, ¿no? Que una persona se case con su gato porque se quiere casar con su gato, que se quiera casar con un árbol, por más ecologista que sea o amador del medio ambiente. ¿Por qué llegar hasta ese punto? Pero son cosas que están viajando en el corazón y en la mente de la gente, y esto muestra, si vas pasando por favor, Edwin, o no sé si tienes algún problema ahí con la pantalla. Esto nos hace recordar, mis hermanos, simplemente a mí me hizo recordar Miqueas capítulo 3, versículo 9, cuando la nación de Israel alcanza una cúspide de desidia, de olvido de Dios, de pecado, de vida de pecado, de práctica de pecado. En realidad me hizo recordar Miqueas capítulo 3 versículo 9, ¿no? Cuando Dios les dijo: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. ¿Escuchó usted eso? ¿O leyó bien ahí en su Biblia? Mire la descripción que hace Dios de la propia nación de Israel, ¿no? Gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia. Gobernantes que aborrecen la justicia. Los gobernantes no están para hacer justicia. Que aborrecen la justicia y torcéis todo lo recto. O sea, ¿qué clase de gobierno es este? Pero esto es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros días. Parecería, mis hermanos, que hay un cierto deleite en vivir rompiendo todas las reglas. Parecería que el mundo está loco en realidad, y que para trayéndose abajo todas las reglas absolutas de Dios, están violentando todas las normas rectas, todo lo tuercen. En realidad todo está torcido, por donde quiera que lo veamos, ¿no? Todo está siendo torcido. Observe por favor el siguiente cuadro. Pasa el siguiente, por favor. Gracias. Esto es lo que se llama arte posmoderno. A mí me parece un dibujo que hizo mi sobrino de 10 años, con crayolas y todo, y le salió así, de esas que pintan en la pared de la sala, ¿no? Pero es arte posmoderno. Y este es un cuadro valorado en miles de dólares, hermanos. La siguiente, por favor. Esto es lo que se llama arquitectura posmoderna. No está truqueada la foto, no está alterada, no. Y es a propósito. Usted ve a su lado izquierdo en anaranjado
lo que es, digamos, tradicional, la construcción tradicional de un, este es un condominio de departamentos. Pero fíjese el traspaso que hay hacia el medio y ya de ahí hacia adelante, totalmente, podría decirse, desestructurado, totalmente torcido. Se rompe todas las reglas de los absolutos del costado. Y esto es una expresión a través de la arquitectura, y yo dije la semana pasada, cómo las ideas se trabajan primeramente en personas pensantes, generalmente filósofos, y luego estas viajan por la música, el arte, la arquitectura, la misma religión, etcétera, etcétera. Por ahí se mete a la cultura, a la sociedad, al mundo, las ideas ya trabajadas. Las ideas posmodernistas no es algo que ocurrió hace 2 meses, un año atrás, esto viene ya desde mediados del siglo XX, trabajándose y ha dado a luz a todo eso. Esto es lo que se llama arquitectura posmoderna, rompe todos los esquemas. Observe usted, por favor, la siguiente, esto es poscristianismo. Lo que estamos viviendo en la actualidad es poscristianismo. Todo se deconstruye, mis hermanos, la siguiente. Y como todo se desconstruye, nos quieren hacer creer que esto que usted está viendo en la pantalla es el nuevo modelo de familia. Este es el nuevo modelo, esta es la familia posmoderna. La siguiente, por favor. Nos quieren hacer creer que este es el nuevo modelo matrimonial posmoderno. Esta es la nueva alternativa de vida, ¿no? Y cuando uno piensa que ya ha visto todo lo que ha tenido que ver, entonces surgen nuevas deconstrucciones. Cuando uno cree que ya esto es lo terrible, lo peor, no, todavía ni siquiera ha llegado a lo peor, diría yo. Empiezan a surgir nuevas deconstrucciones. Hay una nueva variante del matrimonio que se está intentando colar dentro de la sociedad o forzar dentro de la sociedad, y me estoy refiriendo a la sologamia. ¿Qué cosa es la sologamia? ¿Qué ve de raro en esta fotografía? ¿O qué ve en la siguiente? ¿Qué es lo raro? ¿Dónde está, dice usted, el novio o la novia? Es que no existe novio o novia. Esa es la sologamia. Esto es casarse con uno mismo. Dígame si no estamos patas arriba. Casarse con uno mismo. Claro, en la actualidad, aunque esto no tiene ninguna validez legal, se trata de una simple ceremonia simbólica, por cierto, pero que incluye todos los elementos tradicionales de una boda. Me refiero hasta votos, eso es raro, ¿no? ¿Con quién va a hacer votos si está solo? Bueno, le ponen un espejo delante. Entonces se hace votos consigo misma. O sea, ¿se imaginan a Jonathan Cayupe poniéndose frente al espejo? Yo, Jonathan Cayupe, me prometo a mí mismo amarte, respetarte, honrarte, en las buenas y en las malas. Imagínense haciendo esa promesa de voto matrimonial, a solas. O sea, es con todo, digo yo, ¿no? Con votos matrimoniales, con invitados, con buffet. ¿Para qué? Para reafirmar, según los sológamos, que así se les llama a los que practican esta boda simbólica con ellos mismos, para celebrar, para festejar la autonomía y la autoestima, para festejar la autoaceptación y el amor propio, para demostrar que yo me amo a mí mismo. No tengo que llegar a esto. Para demostrar que yo tengo una autoestima equilibrada, no tengo que llegar a esto necesariamente. Y esto es lo preocupante en realidad, porque otros argumentan que la sologamia, voy a decir 4 cosas principales que se está temiendo o cómo se le está definiendo en la actualidad antes que despegue, ¿no? Los especialistas dicen que es un reflejo de las dificultades que muchas personas se enfrentan para conectarse emocionalmente en un mundo dominado por la tecnología y las redes sociales. Ya vimos la semana pasada uno de estos grandes males. Adelanto le llaman, pero nos han metido detrás de las pantallas. Por donde quiera que usted se da cuenta de esto, donde quiera que vaya, hasta reuniones familiares, sociales, se puede estar desarrollando toda la ceremonia y todo el mundo está con el celular, ¿sí o no? Las familias en la mesa están conversando, pero todos están con el celular, están revisando el celular. Nos meten detrás de las pantallas. O sea, de esto hay mucho desierto. La siguiente, por favor, la sologamia, se piensa podría estar indicando que muchas personas se sienten desilusionadas,
se sienten frustradas con las relaciones tradicionales y están buscando formas alternativas de encontrar satisfacción emocional. De esa manera, por cierto, torcidas, ¿no? La siguiente, por favor. La sologamia es el síntoma, dicen algunos, de una sociedad cada vez más individualista y desconectada emocionalmente. La preocupación radica en que la sologamia podría fomentar el aislamiento y la dificultad para formar relaciones interpersonales significativas. Fomentar el aislamiento. Aparte que ya existe de por sí solo el aislamiento en muchas personas, esto recrudece al parecer el problema. La siguiente, los sológamos buscan que su felicidad, por último, solamente dependa de ellos mismos o de ellas mismas, y a su vez no quieren un matrimonio por eso convencional, regido por absolutos divinos. Pero ese es el punto, curiosamente. Este es el meollo, yo diría, el asunto, ¿no? No quieren aceptar los absolutos de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pensemos rápidamente en lo siguiente, mis hermanos. Génesis capítulo 2, verso 18. La sologama se lleva de encuentro el principio de Génesis 2, 18. Dios dijo claramente, no es bueno, subraye eso, no es bueno, dijo Dios. Esta no es la opinión de la religión, de la iglesia, del concilio, no. Dios, el creador de todo, el más sabio. No es bueno, dijo, que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, lo que Dios estaba tratando de comunicar acá es que no le hace bien al hombre, está diciendo Dios. No le hace ningún bien al hombre estar solo. Por esa razón haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Este es el propósito de la sologamia. Quebrar este principio bíblico de Génesis capítulo 2, versículo 18. Como dije la semana pasada, la sologamia está deconstruyendo Génesis 2, 18 y le está dando un nuevo significado. Pero esto tiene sus costos, obviamente. Y es increíble. En el 2021, por ejemplo, una modelo brasileña, una conocida modelo brasileña, se casó consigo misma, ¿no? Y publicitó la sologamia a diestra y siniestra. 90 días después, escucha, esto no es broma, 90 días después estaba pidiendo su divorcio. Y a ti te cruza, ¿no? ¿Cómo que se casó con ella y se está divorciando de ella misma? ¿Que no se toleraba a sí misma? ¿Esto es un chiste o qué? No, pero la mujer en serio lo hizo. Cuando le piden declaraciones, la explicación que dio esta modelo fue la siguiente: no, yo estaba muy segura, no, yo quería ser feliz conmigo misma hace 90 días atrás. Pero luego me di cuenta y fui pensando y fui reflexionando, es lo que usualmente no se hace, y temí, su conclusión fue, y temí quedarme sola. Entonces empecé a volver a relacionarme con mis amigos y me enamoré de uno de ellos. Entonces ya estaba empezando una relación. Es que Dios sabe por qué dijo esto, no es bueno. Dios nos creó como seres sociales, ¿no? No como islas solitarias, ni como autofuentes de autosustento, porque eso sería transformarnos en nuestros propios dioses. Podríamos decir, mis queridos hermanos, que este es el resultado de la tragedia en realidad de llegar a amarse a uno mismo, extralimitándose y cruzando la línea, cruzando la frontera y llegar a amarse más que a Dios mismo. La tragedia de haber superado el límite correcto que cada persona debe tener hacia sí misma. Porque Dios no está en contra de eso, ¿no? Ya que la palabra de Dios no va en sentido contrario a que una persona deba amarse correctamente. Si no, el apóstol Pablo no hubiera escrito Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿no? Cuando Pablo dijo: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, eso de que ninguno se crea mejor que los demás, más bien use su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Eso tiene que ver con la manera en que nos vemos, eso tiene que ver con la manera como nos valoramos, eso tiene que ver con la manera que nos amamos. Entonces hay una medida correcta de amor. Dios no está en contra de eso, que te ames, pero eso tiene que ser equilibrado. El amor que debemos tener por nosotros mismos y que nos motiva a cuidarnos, a tomar todos los cuidados del caso para mantenimiento de nuestro propio cuerpo, por ejemplo,
es de acuerdo a la medida de amor que tenemos por nosotros mismos. Dios no está en contra de eso, pero hay un límite. Cuando esto cruza la línea, entonces ya caemos en la autoidolatría, ¿no? Y no nos diferenciamos con Narciso, obviamente. Un breve análisis del mandato de Dios puesto en contraparte con la propuesta posmodernista creo que nos puede dar una visión más clara de hasta qué borde se está llegando la humanidad y cómo se está dejando de ver a Dios y se está dejando de ver la palabra en la medida correcta en que se le debe ver. Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta adelante. Dios mandó esto y fue muy claro cuando lo hizo el Señor, ¿no? Mateo 22, 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento, dijo el Señor, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué no entendiste ese mandato? Tantas veces lo hemos leído. ¿Cuántos de ustedes lo deben tener marcado en sus Biblias? ¿Qué no entendiste de ese mandato? Porque rápidamente te puedes dar cuenta de que decidir, porque esa es una decisión, hay que tomar una decisión de amar a Dios de manera integral. Por eso dice todo tu corazón, todo tu alma, toda tu mente. Eso es amar a Dios de manera integral. Cuando nosotros tomamos la decisión de amar a Dios de manera integral, eso me permite conocer a Dios y a través de su palabra puedo saber cómo relacionarme con Él para llegar a conocerle cada vez más y mejor y llegar a amarle en realidad. Si no hay ese primer compromiso integral, es decir, no es solamente amarle con el corazón, tiene que estar involucrada tu mente, tiene que estar involucrada toda tu alma. Si no, no es integral, y si no es integral, no es completo. Entonces, no vas a poder conocer correctamente al Señor ni llegar a amarle correctamente. Pero cuando uno llega a conocerle y a amarle correctamente al Señor, eso me va a permitir conocerle y entenderle mejor a través de su palabra, porque cuando a través de la palabra entendemos propósitos de Dios, entonces yo voy teniendo mejor y más en claro por qué es que Dios me concedió la vida, por qué me concibió Dios, por qué me permitió nacer. ¿Cuáles son los propósitos de vida que Dios ha dado a mi ser en manera especial? Me permite conocer y ver con exactitud la obra de Dios hecha en mí. Y eso me lleva no solo a maravillarme de cómo Dios me ha diseñado, qué ha propuesto, qué propósitos hay detrás de todo ese diseño para mi vida en manera personal, sino que eso me hace amarle como una retribución, como una respuesta al ver la maravillosa obra de Él sobre mi vida. Entonces yo le amo. Hay algo espontáneo desde mi corazón para con el Señor, porque voy entendiendo cómo fui formado, cómo fui salvado, cómo fui redimido, cómo fui transformado, cómo se me fue dado su espíritu, cómo me he transformado en un hijo, una hija de Dios. Entonces desarrollo la medida exacta de amor propio, porque estoy entendiendo por qué Dios me hizo como me hizo y qué es lo que me dio y qué propósitos hay en mi vida. Definitivamente que va a generar un límite correcto de amor, una proporción correcta de amor hacia mí mismo. Me amo porque soy la imagen de Dios. Me amo correctamente porque soy su hijo, porque soy su embajador, porque soy parte de su iglesia. Hay una medida de amor correcta ahí. ¿Cuándo es que tú y yo podemos exceder esa medida de amor propio? Cuando nos llegamos a amar por lo que yo creo que he llegado a hacer por mis propias fuerzas y méritos, y no por lo que Dios ha hecho de mí o me ha permitido llegar a ser. Porque todo lo que somos es exclusivamente de Dios. Provisión, todo lo ha acomodado, todo está desarrollándose de acuerdo al plan divino. Todo tiene que ver con Dios en realidad. Cuando nosotros vemos lo que hemos logrado en nuestras vidas y nos vemos a nosotros mismos y nos decimos como Nabucodonosor, ¿te acuerdas? El rey babilonio. Nos decimos: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando decimos eso, ahí te das cuenta que has cruzado
tremendamente la línea de amor propio. Estás en un amor desmedido por ti mismo. Este rey babilonio cruzó la línea del amor propio y se llegó a amar en desmedida, y eso lo hizo creer que todo lo que tenía era por sus fuerzas y que todo lo que había llegado a hacer era para su propia gloria. Estaba totalmente equivocado. Y tú sabes cómo terminó este rey. No terminó de hablar esto y quedó desechado de toda la humanidad como una bestia, como un animal del campo. ¿Por qué en este mundo posmodernista? Escucha, ¿por qué en este mundo posmodernista en el cual nos encontramos hemos llegado al punto de decidir amarnos en exclusividad nosotros mismos, casarnos con nosotros mismos, creer que nos bastamos nosotros mismos para ser felices, para lograr nuestras metas profesionales, para lograr nuestras metas empresariales, sociales y hasta espirituales, y por eso no necesitamos a nadie más? ¿Por qué en este mundo posmodernista hemos llegado hasta ese punto? Porque como vimos la semana pasada, simplemente el posmodernismo ya ha establecido ciertas bases, ciertas columnas en bases a la cual ha vertido toda su ideología o cosmovisión, y que ha afectado ya a toda la humanidad, nos ha alcanzado a todos los creyentes incluso, y de una u otra manera, a través de la educación, a través de la música, a través del cine, a través de los medios de comunicación, a través de la literatura, etcétera, etcétera, han afectado ya hace mucho tiempo atrás nuestras mentes y nuestras cosmovisiones. Solamente que nosotros no nos damos cuenta que es así. Y le aseguro que usted tiene varios hábitos adoptados del posmodernismo y que usted ni cuenta se da que los tiene. Déjeme revisar rápidamente, solo para hacer un poco de conciencia en este sentido y reflexionar más seriamente y ser más cuidadosos con nuestra propia vida y nuestros hábitos. Recordemos 3 de los principales pilares del posmodernismo, por lo menos los principales. El primer pilar del posmodernismo, que el posmodernismo se opone al pensamiento dualista. Se opone al pensamiento dualista. ¿Qué significa esto? Es decir, no acepta lo que comprende como una tradición del pensamiento occidental, la cual ha construido toda la visión del mundo en base a oposiciones duales, es decir, negro y blanco. Esa es una oposición dual. O sea, el mundo occidental ha creado esto: negro y blanco, hombre y mujer, bueno o malo, frío o caliente. Pero la ideología o el pensamiento posmodernista va en contra de esto. Dice, esto por años ha dado forma al mundo. No, esto hay que deconstruirlo y hay que pensar en los puntos medios. En los puntos medios, en lo que nadie considera, ¿no? Así la posmodernidad procura resaltar a los otros ignorados que están en el punto medio, como por ejemplo, no es blanco ni negro, queda el gris. No es hombre o mujer, sino es homosexuales, lesbianas, gay, transexuales, etcétera, 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 todos los que están en el medio. No es bueno ni malo, es relativo, punto medio. Es de acuerdo a como tú lo veas. Tú crees que es bueno, pero para otros es malo. Tú crees que es malo, pero para otros es bueno, etcétera. No es frío ni caliente, queda el tibio. Pero tú te das cuenta que para todos estos puntos medios, te aseguro que hay cientos de versos bíblicos que el Señor muestra todo lo contrario, que no es lo correcto. No es lo correcto. Pero es un pensamiento, una oposición al pensamiento dualista, es romper esos absolutos. El negro y el blanco es un absoluto. El hombre y mujer es un absoluto. No puedes cambiarlo. Dios lo hizo así, se creó así. E ir contra ese absoluto es ir contra Dios, es ir contra el Creador en realidad. Y eso hace el pensamiento posmodernista. Segunda columna, propone la deconstrucción de los valores. Por cierto, puedes regresar a la anterior, por favor. Yo decía, nos ha afectado y no nos damos cuenta que nos ha afectado. Nosotros, hombre, mujer, punto medio. Ay, pobrecitos, hay que amarles. Si se aman, hay que dejarlos que se casen. Ya vimos eso, las decisiones emocionales
y no bíblicas. Entonces ya hemos sido permeados por eso. Y hemos sido ya, ¿por qué tienes que verlo como bueno y malo? ¿No? Y de repente para ti es malo, pero para mí no es tan malo. Entonces entramos en ese tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque ya hemos sido afectados. Frío, caliente, tibio. ¿Qué dijo el Señor? Si eres tibio te voy a vomitar, dijo el Señor de mi boca, ¿o no? ¿Yo estoy imaginando ese versículo de Apocalipsis, mis hermanos? No, eso dice el Señor. Y sin embargo, ¿cómo le encanta hoy en día? Y quizás voy a exagerar y algunos de repente hasta se enojen conmigo, pero la gran mayoría de cristianos hoy en día son tibios. No se definen. Tibios. Y creen que están bien. O sea, esa postura media del pensamiento posmodernista los ha afectado y ha cambiado tanto su esquema mental cristiano que los ha hecho desechar la verdad absoluta de que defínete, o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Pero cómo me encanta ser tibio, ya me acostumbré a ser tibio. Y no queremos que nadie nos mueva de esa comodidad para nosotros. Bueno, vive esa comodidad mientras estés aquí en la tierra, pero un día vas a enfrentar a Dios y te va a vomitar de su boca por ser tibio. Eso es lo más claro y lo más seguro que nos muestra la Escritura. Segundo pilar del posmodernismo propone la deconstrucción de los valores. Esto hemos hablado varias veces y largamente a través del cuestionamiento de las tradiciones y de los valores absolutos. La posmodernidad relativiza lo que en épocas anteriores eran verdades innegables, verdades absolutas. Entonces, lo que hace el posmodernismo es desmontar los megarrelatos. ¿Qué son los megarrelatos? Hay 4 megarrelatos que dice que no da libertad al ser humano. El padre de la posmodernidad planteó esto. Dentro de esos 4 megarrelatos está, a ver si mal no recuerdo, el capitalismo, el marxismo, el ilusionismo y el cristianismo. Ninguno de esos 4 megarrelatos pueden dar libertad al ser humano. Lyotard, el padre de francés, el padre del posmodernismo, sustentó esto. Y eso hoy en día se crea al pie de la letra. Por eso es que se quiere deconstruir todos los megarrelatos. Y ahí está incluida las escrituras, ¿no? Porque los megarrelatos están constituidos en base a valores, y en el caso de la Biblia a valores absolutos, ¿no? Pero esos valores absolutos hay que deconstruirlos, hay que darles un nuevo significado, plantea la posmodernidad. Su tercer columna es que proponen normar las vidas en base a las percepciones subjetivas. La posmodernidad obviamente rechaza las grandes verdades absolutas, abraza en su lugar, abraza los puntos de vista particulares, sensitivos, emocionales. Es por eso que ahí es donde lo que escuchamos, ¿no? Siente a tu corazón y vive tu vida conforme a te diga lo que debes vivir tu corazón, ¿no? Entonces la vida es como tú la sientas, tú la pienses. Es puro subjetivismo por eso. Es un fuerte planteamiento del pensamiento posmodernista. Por eso es, mis hermanos, que la cosmovisión posmodernista desecha la palabra de Dios. Y cuando tú desechas algo, ¿qué es lo que desechas? Lo que deja de ser importante para nosotros, eso es lo que desechamos. ¿Y por qué no solamente lo desechamos, sino que lo desacreditamos, lo rompemos y lo hacemos pedazos? No solo lo desechamos, sino tratamos de destruirlo, porque ha perdido valor para nosotros. ¿Y por qué no es suficiente desecharlo? ¿Por qué no es suficiente desacreditarlo, sino hacerlo desaparecer? ¿Por qué? Porque se le ha dejado de amar. Porque se le ha dejado de amar. La deconstrucción de la palabra de Dios, mis hermanos, escucho esto con cuidado, la deconstrucción de la palabra de Dios solo muestra la forma en que los deconstructores miran la verdad absoluta de Dios y por eso la rechazan. Solo nos muestra la forma como los deconstructores de la palabra de Dios se relacionan con la palabra de Dios. Es una pésima relación, por cierto. Para deconstruirla, de hecho que han perdido todo temor hacia la Escritura,
ya ha caído en descrédito en sus mentes y corazones, ya no le dan ningún valor a la palabra revelada de Dios. Para buscar deconstruir la palabra del Señor, simplemente nos está mostrando que no ven la naturaleza integral de la palabra revelada de Dios. No la ven. Y tampoco ven la naturaleza y el poder transformador de la palabra revelada de Dios. No identifican la fuerza divina extraordinaria de la palabra del Señor. No identifican eso. En pocas palabras, no perciben lo que es la Biblia. Y este es el problema, mis hermanos, no solo para posmodernistas, sino para los que han absorbido el pensamiento posmodernista, y dentro de los que la han absorbido hay un montón, miles de cristianos. No se está viendo a la Biblia por lo que es. No se relacionan con la Biblia por lo que la Biblia es. Y por supuesto, no perciben lo que hace la Biblia. Pero quiero detenerme en los siguientes minutos en este punto, mis hermanos, y eso me lleva al segundo punto del mensaje, que hagamos un breve análisis de lo que es la Biblia. Si el problema está en cómo estamos viendo la Biblia, y ahí está nuestro problema de desobediencia o de rebeldía, entonces necesitamos detenernos para reflexionar y regresar a ver a la Biblia de la manera como debemos ver a la Escritura, como la palabra revelada de Dios. Mire, en las páginas de la Biblia hallamos una gran variedad de símbolos para revelarnos el poder transformador que ésta tiene. En realidad hay 7 símbolos en particular que representan la fuerza extraordinaria de la Biblia. Y nosotros necesitamos volver nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón a esas metáforas bíblicas. ¿Para qué? Para recuperar la forma en que debemos ver la palabra de Dios y la manera de interactuar con la palabra del Señor. Esas 7 metáforas nos muestran a la palabra de Dios como, por ejemplo, una espada, la muestran como un espejo, como una semilla, como leche, como lámpara, como fuego, como martillo. Me detengo en la primera, en la espada. Esta primera metáfora que la Biblia nos muestra de sí misma como una espada. La palabra de Dios es una espada que traspasa, mis hermanos. La palabra de Dios se representa como una espada, una hoja afilada que puede perforar y hundirse en las profundidades del corazón humano. Fíjese en su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Pero me voy a centrar en el 12, pero quiero que tenga el contexto. Hebreos 4, 12 y 13. Dice el autor de los Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El texto nos muestra, mis hermanos, claramente lo que es la Biblia y lo que hace la palabra de Dios. Me voy a concentrar en lo que es junto con ustedes, para no abarcar demasiado y que haya demasiada información en la mente. Quedémonos con una para meditar en esa sola, que es más que suficiente en esta mañana. Lo que el Señor busca, mis hermanos, al revisar esta metáfora para ver lo que es la palabra del Señor, ¿cuál es la intención de Dios en esta mañana, mis hermanos? Porque tenemos que pensar en la intención de Dios. Lo que el Señor busca es que comprendamos esta mañana, a la luz de la experiencia de un rey. Es decir, Dios no quiere darnos definiciones, 4, 5, 7 cosas que hay que meditar. No, nos quiere llevar a un ejemplo práctico, a un ejemplo de vida. Y a través de esta vida, a través de la vida de este rey, quiere mostrarnos cómo este rey perdió de vista lo que es la palabra del Señor y cuáles fueron los resultados por no ver a la palabra por lo que es. Hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias, pero no estamos viendo las consecuencias. Entonces nos estamos comportando como este rey. Me refiero al primer rey sobre Israel, el rey Saúl. Son las consecuencias
de no darle el valor que debemos darle a la palabra del Señor, las consecuencias de no ver lo que es la palabra de Dios y cómo debe ser tratada la palabra del Señor, la consecuencia de no interaccionar correctamente con la palabra del Señor por no ver lo que es la palabra del Señor. Esas son las consecuencias que nos interesan a nosotros analizar, reflexionar, meditar, mis hermanos, porque me temo que estamos casi más en el mismo plano que el rey Saúl, que sobre nuestros pies como discípulos de Cristo Jesús. Mire, acompáñeme, fundamentalmente este texto de las Escrituras, este texto de Hebreos que acabamos de leer nos muestra, en primer lugar, nos muestra en el versículo 12, nos muestra que la Escritura es la palabra divina. Tenemos que empezar por ese lado, hermanos, porque hemos perdido de vista que la Biblia es palabra divina revelada. La Biblia es la palabra divina. El versículo 12 dice claramente, porque la palabra de Dios, está indicando el autor que es palabra divina, está afirmando que es la palabra de Dios. Aunque obviamente son registradas por escritores humanos, las Escrituras no pretenden presentarse como una simple palabra de hombre o como una simple transcripción. Tampoco se presenta como la mejor sabiduría de una cultura superior ancestral de hace siglos de siglos atrás. Tampoco pretende que se le vea como las normas tradicionales de alguna institución religiosa. No se presenta así la Escritura. Muy por el contrario, si te das cuenta, las Escrituras afirman ser la misma palabra de Dios. Es decir, son los mismos pensamientos altos y sublimes de Dios que han descendido de la mente de Dios hacia los hombres. ¿Entiende usted eso, hermano, hermana? Esto es algo grande. La palabra de Dios. Si se da cuenta, el mandato que recibió, y ahora lo empalmo con la experiencia del rey Saúl, y regresamos a la lectura que hizo nuestro hermano Guillermo ahí en 1 Samuel capítulo 13, no lo vaya a perder. Ahí en el capítulo 13, versículo 9, específicamente, ¿qué hallamos haciendo al rey Saúl allí? Dice, leamos el versículo 8 para verlo más claramente. Le dijo Dios luego, bajarás delante de mí en el capítulo 10, versículo 8, si usted retrocede, está la orden que recibió Saúl cuando fue ungido como rey. Samuel lo unge, le da una serie de señales para confirmar que ha sido ungido como el primer rey sobre la nación de Israel, y le da una orden específica a Samuel. Capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 8. Esta fue la orden. Luego bajarás delante de mí, le dijo a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, le dijo, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Como un niño le dio las indicaciones clarísimas. Espera 7 días, espera 7 días hasta que yo llegue y yo te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Dígame si eso no fue claro. ¿Alguien no entendió esa orden aquí? Ahora fíjese, no era este mandato que estamos leyendo en 10:8, no era la expresión del deseo del profeta Samuel. Él era solo el instrumento, él era la boca de Dios. Esto era un mandato específico de Dios para este rey primerizo. La primer orden que recibió. Pasan 2 años hacia adelante y estamos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 9. Versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En la impresión de él no llegaba Samuel. De hecho, que era el 7º día, pero el 7º día no había acabado. Oye, espera que acabe el 7º día si quieres tomar alguna decisión particular. Pero no esperó, versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció él como rey, ofreció el holocausto. Él no podía ofrecer holocaustos, era un rey, no era un profeta, solo los profetas ofrecían holocaustos. Un pecado te lleva a otro, y otro pecado te lleva al otro, y otro pecado te lleva al otro, es así.
pero está desobedeciendo. Hallamos a Saúl desobedeciendo este mandato. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque este rey, escucha, este es el problema, este es nuestro problema también. Este rey no vio ni recibió la palabra de Samuel en 10:8, que es el mandato que leímos 2 años atrás. No vio ni recibió las palabras de Samuel como la voluntad sagrada de Dios. Por favor, escuche lo que estoy diciendo. No vio ni recibió las palabras del profeta 2 años atrás como la palabra sagrada, como la voluntad sagrada de Dios que descendió de la mente de Dios hacia el corazón de este rey. No la vio así. Entonces, ¿cómo la oyó? Solamente la oyó de la boca de Samuel como si fuera una buena recomendación dada por el profeta Samuel, que debía ser considerada, pero no necesariamente obedecida. Por favor, analice esto que le estoy diciendo, porque este es nuestro problema de todos los días. Y en especial de cada domingo, después de que escuchamos la palabra, Dios nos dice algo. Y buen consejo. Por eso es que se acercan a mí y me dicen, pastor, sí, yo lo respeto, ¿no? Oh, yo lo respeto mucho, pastor, sí. Pero ese es su punto de vista. Yo no te di mi punto de vista, yo te leí las escrituras. Pero así dicen. Ese es su punto de vista. Yo pienso distinto. Es exactamente lo que hizo Saúl. Están haciendo exactamente lo que hizo Saúl. Están viendo lo que habla Dios a través del líder o a través del pastor X. No lo perciben como la voluntad agradable y perfecta de Dios que ha descendido desde la mente de Dios y que está siendo dirigida al corazón de esa persona. No lo ven como la palabra sagrada de Dios. No la ven así. Por eso es que la desechamos así de rápido. Por eso me lo olvido así de rápido. Por eso vapuleo la palabra domingo, jueves o cualquier otro día, aún haciendo mi devocional. No le doy la importancia del caso y yo sigo con mi vida normal. Es nuestro problema. ¿Le escuchó? Ok, voy a considerarla, pero no necesariamente, no me siento obligado a obedecerla, se dijo en su corazón. ¿Cuántas veces leemos, oímos, recibimos la palabra de Dios a través de un hermano, un líder, cualquier persona, pero la recibimos como solamente buenas recomendaciones, buenos consejos a tener en cuenta, pero no la recibimos, decía yo, como el pensamiento divino, la voluntad de Dios descendida de la mente de Dios directamente hacia nuestro corazón para obedecer esa palabra? Necesito recordar de Proverbios capítulo 12, versículo 15. Dice Salomón, el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el que escucha consejo es sabio. Entonces tú tienes ahí el contraste. ¿Qué eres? ¿Necio o eres sabio? Es por eso que el profeta Samuel le dijo a Saúl, regreso al capítulo 13, 1 Samuel, estoy en el versículo 13 ahora, por eso es que le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. No dice, no obedeciste lo que yo te dije. No dice eso Samuel. ¿Te das cuenta? Se está remitiendo a 18. Le dice claramente, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Me pregunto, hermanos, y lo digo con cuidado, estaremos perdiendo de oír la palabra de Dios cada domingo colectivamente, como la misma voluntad de Dios descendía del cielo. Estaremos dejando de considerar ya a estas alturas 2024, cada domingo que escuchamos, ya le escucho, pero ya no la estoy viendo ni escuchando como la misma voluntad de Dios descendida de la mente de Dios en esta precisa mañana para este lugar y directamente vaciada para mi mente y para mi corazón. ¿Estaremos perdiendo sensibilidad de darnos cuenta de esto, hermanos? Solo lo dejo ahí para meditación nuestra. Regreso a Hebreos, capítulo 4, en donde estamos. No solo nos muestra que la palabra de Dios es la palabra divina, sino en segundo lugar que es la palabra viva. Ya no la vemos así, no la vemos ya como palabra divina, no la vemos como la palabra viva. Dice Hebreos 4:12 otra vez, porque la palabra de Dios, ¿no? La palabra divina es viva, dice.
es viva. Es decir, ¿qué significa esto cuando escribió el autor de los Hebreos? Significa que las Escrituras son un libro vivo, no es un libro muerto. Son palabras vivas que contienen, más que contienen, que son palabras vivas que se hablan en todas las generaciones, que mantiene esa vivacidad para todas las generaciones. El autor de los Hebreos, en el capítulo anterior, yo acabo de leer el capítulo 4, versículo 12, si usted retrocede un poco, en el capítulo anterior, ¿no? Capítulo 3, versículo 7, está diciendo el autor de los Hebreos, por lo cual, dice allí, versículo 7, el capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Como dice el Espíritu Santo. Y luego a continuación, en ese mismo versículo 7 a continuación, el autor de los Hebreos cita lo que el Espíritu Santo dijo en el Salmo 95, versículos 7 al 10. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Lo que el Espíritu Santo, lo que está diciendo el autor de los Hebreos es que lo que dijo el Espíritu Santo, lo que dice el Espíritu Santo es lo que está registrado en las Escrituras. Lo que dijo el Espíritu Santo, repito, está registrado en las Escrituras. Y si lo que dijo el Espíritu Santo, que es Dios, está registrado en las Escrituras, por eso es palabra viva. Hoy en todas las generaciones. Ese verbo que utiliza al citar el Salmo 95, empezando nomás el verso 7, cuando dice, si oyereis hoy su voz. Si oyereis hoy su voz. ¿Cuál voz? La del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Si oyereis, el verbo oyereis aquí en este salmo está en lo que se llama el tiempo presente. Eso significa, mis queridos hermanos, que este salmo, escrito miles de años atrás, sigue vivo y sigue hablando a la humanidad el día de hoy, 2024. Por eso es viva, porque es palabra que sigue hablando. Hoy en esta mañana nos está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y por eso siempre está impartiendo vida espiritual a aquellos que la reciben de buena gana. Por eso es poder de salvación a todo el que cree, porque el que la recibe puede experimentar la vida de la palabra. La palabra de Dios es viva, mis hermanos. No cometamos el mismo error, el mismo pecado del rey Saúl. Vuelvo a empalmar con Saúl, al cual Dios le mandó algo preciso. La palabra de Dios, que es viva, estaba hablando al corazón de este rey. Primero en Samuel, capítulo 10, verso 8, regreso al mandato. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esto no fue un mandato de Dios improvisado o a última hora. Hermanos, quiero que pienses en lo siguiente. Por eso te he llevado y he retrocedido hasta 1 Samuel 18. Ese es un mandato. Otra vez, te dije hace un instante, Samuel lo acaba de ungir y le dice, cuando tú regreses van a salir unos hombres y te van a dar 2 panes y tú vas a seguir, te vas a encontrar con un pelotón de profetas y vas a profetizar con ellos y el Espíritu de Dios va a venir sobre ti, y le describe lo que va a ocurrir, y exactamente ocurrió eso. Es como para confirmarle a él que realmente Dios lo había elegido como rey de Israel. Y le dice, ni siquiera se ha sentado en el trono del reinado, y le da la primera orden. Por favor, capta esto, es importante. Le da la primera orden a este rey. Dios le da su primer orden como rey. Él tenía que obedecer la primera orden de Dios. Me espera 7 días y yo bajo y te voy a decir lo que tienes que hacer a través del profeta Samuel. Esta orden se la dio, escucha, se la dio hace 2 años antes que ocurrieran los hechos. Piensa en eso. No fue una orden improvisada de última hora. Es que Dios no me especificaste, entonces no supe si le iba a obedecer o no, que excusas que podía haber presentado él. No, te la di hace 2 años atrás.
Yo te mandé algo hace 2 años atrás. Debía estar en claro. Y no me digas que no la recordaste, porque tú lees el capítulo 13 y él recordó lo que Samuel le dijo que tenía que hacer y esperó, se desesperó. Lo que pasa que carácter, pues. Este rey no tenía carácter. Acelerado, vehemente, eléctrico como muchos, y ay, que yo lo hago, que no va a venir. Desobedeció, abiertamente desobedeció. 2 hermanos, 2 años atrás se le fue dada la orden. La palabra de Dios, que es viva, 2 años más tarde seguía en vigencia porque es viva. O sea, no había caducado la palabra. Seguía tan viva como hace 2 años cuando se la dio, porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, hermanos. Si tú creíste que algo que dijo Dios y te habló hace 5, 10, 15, 20 años atrás y todavía sigue en espera Dios que la obedezcas y hasta ahora no has obedecido, ¿tú crees que ha caducado esa palabra? La palabra, el mandato de Dios sigue ahí, por si acaso te recuerdo. Solo te recuerdo. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros, mis hermanos, estoy segurísimo que cada uno de nosotros tenemos en mente mandamientos que Dios nos dio hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás. Pero no los obedecimos a plenitud. Y como Saúl nosotros, no obedeciendo correctamente, sino que los tomamos y los deconstruimos como Saúl. Y le dimos un nuevo significado como Saúl. Y terminamos haciendo lo que a nosotros nos parecía como el rey Saúl. Pero Dios, que su palabra es viva y no caduca, sigue esperando que tú la obedezcas correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hizo eso Saúl y por qué nosotros hacemos lo mismo? Porque no vemos a la palabra de Dios como palabra divina, no vemos a la palabra como palabra viva. Ya se habrá olvidado, hace 15 años me dijo esto, pero no lo hice, no importa ya. Dios es bueno. No, espérate. Dios es bueno, sí, pero su mandato sigue en pie. Es un poco complicado lo que voy a decirte, pero haz memoria. ¿Qué te dijo Dios hace 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años atrás que tú no has obedecido? ¿Qué dejaste como pendiente? ¿Qué te queda como un cabo suelto? Que tú sabes perfectamente. Al reconocer la naturaleza viva de la Escritura, Martín Lutero decía lo siguiente, me llamó la atención esto. Martín Lutero decía, la Biblia está viva, decía. Tiene boca, me habla, tiene pies, corre tras mí, tiene manos, me agarra. Y nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando les dijo a sus discípulos un día, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida, las palabras. Son espíritu y son vida. La palabra de Dios es viva, mis hermanos, no te olvides. Pero también el texto de Hebreos 4:12 nos muestra que la palabra, la Biblia, es la palabra activa. No solo es la palabra divina, no es la palabra viva, sino que también es la palabra activa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y eficaz. Eficaz, aquí viene el término griego energes, que se traduce como activa, operativa. Por eso en esta versión se lee como la palabra de Dios es viva y eficaz, del energes. Eso significa que posee poder sobrenatural para realizar la obra de Dios en el mundo. Es decir, siempre la palabra de Dios está trabajando, siempre está trabajando, siempre está obrando, siempre está actuando. Por eso la Biblia no es un libro apático, sino la Biblia es un libro muy dinámico. No llega sin fuerza al oído de las personas, no llega sin fuerza al corazón o a la mente de la gente. Nosotros podemos estar físicamente agotados, mentalmente agotados, espiritualmente agotados, pero cuando nosotros abrimos una Biblia y empezamos a compartir la palabra del Señor con las personas, palabra viva y energes, eficaz, entonces este libro de alto octanaje llena nuestras almas y nos levanta, nos vivifica y nos da nuevas fuerzas para poder impartir la palabra de Dios. No sé si le ha ocurrido eso, a mí cientos de veces. Fíjese, cuando Dios le manda a Saúl esperar al profeta Samuel, regreso al capítulo 13, le dice,
debes esperar, ¿no? Y él está aparentemente esperando en el capítulo 13, versículo 8 y 9, pero no llega Samuel. Bueno, yo tomo su lugar y yo ofrezco el sacrificio. Entonces el rey desobedece la orden de Dios. Allí estaba evidenciando, escúchame, estaba evidenciando un severo problema. Este rey tenía un severo problema con la obediencia. Pero la obediencia, recuerda, solamente es la parte visible, es la acción de un problema mayor en el interior del corazón. Se ve la desobediencia fuera por nuestra conducta, sí, pero ese no es el problema. Es el problema que se ve externamente a través de la desobediencia. El problema en su corazón era mayor. ¿Y cuál era el problema en su corazón? Rebeldía. La rebeldía produce desobediencia. Entonces, la desobediencia no es el problema es la rebeldía en lo profundo de su corazón. Y estaba evidenciando eso. Entonces lo que vemos es que la palabra de Dios, que es viva, pero que también es activa, siguió operando, siguió obrando en la vida de Saúl, porque Dios quería librarlo de la raíz de su problema de desobediencia, quería librarlo de la rebeldía, que estaba llevándolo a vivir de una manera desobediente a los mandatos de Dios. Dios estaba trabajando en el corazón de este rey. Así que pasado un tiempo, si te das cuenta, estamos en el capítulo 13 de 1 Samuel, pasado un tiempo, Dios le vuelve a dar una nueva oportunidad a este rey. Le da una nueva oportunidad. 1 Samuel capítulo 15 estamos, 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. No puede ser más claro. Fracasaste, desobedeciste en el capítulo 13, evidenciaste tener problemas con la desobediencia, pero tu problema mayor es con la rebeldía. Ya deja que la palabra de Dios actúe en ti, te cambie, te transforme. Pasa un tiempo, ok, te doy una nueva oportunidad, porque no todo el trabajo es de Dios. Yo tengo que arrepentirme de mi conducta rebelde. Y cuando yo me arrepiento, renuncio a la rebeldía. Entonces empiezo a hacer todo lo contrario, es decir, empiezo a obedecer a Dios. Entonces Dios le quiere dar esta oportunidad. 1 Samuel 15:1, está atento a las palabras de Jehová. Esta es la oportunidad de renunciar a tu pecado de rebeldía, le está diciendo. Así que Dios le dice: mira, para las orejas y escucha bien. Versículo 13, este es el mandato de Dios: ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Destruye todo. Esa era la orden. La palabra de Dios no solo ha sido dada a Saúl, si te das cuenta, para que este rey haga algo. No, la palabra de Dios, que es Energes, está actuando, está operando y está buscando pulir el carácter de Saúl. La palabra está actuando, está trabajando en el corazón de Saúl. El problema es Saúl. Nosotros podemos bloquear al Energes, podemos bloquear la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Aparentemente él empieza a obedecer. Digo aparentemente, ¿no? Porque dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Empezó bien, digamos, empezó a obedecer. Pero lea los versículos siguientes, empieza a cambiar la historia. Versículo 8: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿No que Dios le dijo que no perdonara nada? ¿Esa no era la orden? ¿Por qué Saúl toma la decisión contraria a Dios? Otra vez, regresamos al problema, mis hermanos. ¿Cuál era el problema en el corazón de este rey? La rebeldía. Y otra vez se hace evidente, Dios le da una nueva oportunidad y fíjense cómo la desperdicia Saúl. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios a ti? Te pregunto porque yo ya contabilicé las mías. Y me sorprende la cantidad de veces y la paciencia que ha tenido Dios conmigo mismo.
Es increíble cómo desperdiciamos las oportunidades de Dios. Dios nos muestra, la palabra de Dios nos penetra, nos abre y nos muestra lo que somos para que nos demos cuenta, necesito de Dios, necesito de la intervención de Dios. Pero este Saúl regresa a su cuadro de rebeldía en su corazón. Lo único que está mostrando Saúl es lo que es en esencia, un rebelde. Un rebelde. La palabra de Dios está obrando en su mente y en su corazón, pero Saúl no le permite actuar a la palabra. Tú puedes estar escuchando la palabra ahora, Dios quiere corregir algo en tu carácter, quiere pulir algo en tu carácter, pero tú te haces el dormido, te haces el que no te interesa, te rebota la escritura, no le das cabida. Entonces la palabra no puede actuar y obrar. Eso es lo que ocurrió en el corazón de Saúl. Por eso es que simplemente le enfrenta esta situación, aparentemente obedece, pero otra vez regresa a ser él mismo. De su interior solo sale lo que él es en esencia. ¿Y qué es en esencia? Un rebelde. Y otra vez está mostrando esa rebeldía simplemente, su esencia. Rebelde para con Dios y rebelde para con la palabra. Hermanos, qué cuidado debemos tener con las oportunidades de Dios y con lo que Dios nos está hablando en esta misma mañana. ¿Qué está puliendo en nuestro carácter? ¿Qué quiere transformar nuestro carácter? Te tienes que preguntar. Por último, dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, la Biblia, es cortante. No solamente es palabra divina, palabra viva, palabra activa, sino es palabra cortante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es el arma más afilada, mis hermanos, que exista. Ni el más sofisticado bisturí en la actualidad creado puede superar a la agudeza que tiene la palabra de Dios. No importa el versículo que se tome en las Escrituras, no importa el libro que se abra en su Biblia, los mensajes de la palabra de Dios son totalmente contundentes, son agudos bisturíes que nos parten en dos para mostrarnos lo que somos en el interior. Y de hecho, como dice la Escritura, esta espada es de doble filo, si te das cuenta. Eso significa que corta en ambos sentidos. Corta en ambos sentidos, es decir, condena y convierte al mismo tiempo. Suaviza y endurece, salva y condena al mismo tiempo. Corta en ambos sentidos la palabra de Dios. No hay un solo versículo, mis hermanos, no existe ni un solo versículo de la Biblia que no tenga profundidad. No hay ni un solo capítulo de la Biblia que no tenga filo. Cuando se empuja la palabra de Dios, no perfora la piel, no perfora la carne, no quiebra los huesos, no. Más bien se introduce en la profundidad del ser de las personas. Me refiero a la profundidad del ser interno, donde nada ni nadie puede penetrar. Solo la palabra de Dios puede penetrar esas profundidades. Observe por favor cómo la palabra de Dios cortó el corazón del rey Saúl. Lo cortó para mostrarle su interior, como decía. Recordemos que Dios le dio una oportunidad para cambiar de actitud a este rey. En el capítulo 13 ya la palabra de Dios había cortado a Saúl. Cuando aparece Samuel le dice, locamente has hecho. Ya la palabra lo estaba cortando en dos. Ya le estaba mostrando el interior. Tu problema, Saúl, es con la desobediencia, le está diciendo Dios. Tu problema, Saúl, es con la rebeldía, Saúl. Debes ser consciente de eso. En el capítulo 13 ya Saúl era consciente de su problema, de la desobediencia y la rebeldía. Él no podía decir, no, yo no sé nada, me equivoqué, bueno, todo el mundo se equivoca. No, ya Samuel, Dios lo usaba a Samuel para mostrarle cuál era su problema en lo profundo de su corazón. Desobediencia, su estado de rebeldía. Luego le vuelve a dar una nueva orden, capítulo 15. Y Saúl vuelve a mostrar esa esencia de lo que él es, un rebelde. Y el bisturí de Dios corta y abre y expone el interior de este rey. Fíjate, 1 Samuel 15 versículo 22. Versículo 22 y 23. Por más que él se excusa ante el profeta Samuel, no, yo sí he obedecido, yo he hecho todo, el pueblo es el que ha perdonado, etcétera, etcétera, da sus justificaciones.
Pero es claro, el bisturí de la palabra de Dios lo parte en dos y le dice, mira, te voy a mostrar, tú tienes un serio problema en el interior de tu alma. Y la palabra lo parte en dos a Saúl, a través de Samuel. Verso 22, como decía. Verso 22. O a partir del verso 22. Y Samuel dijo, le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra, obviamente, que la grosura de los carneros o que cualquier sacrificio. Verso 23, porque como pecado de adivinación, la palabra está partiendo, está abriendo todo el corazón de Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahí está tu problema otra vez, Saúl. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. No sé si te das cuenta, el corte de la palabra de Dios es tan fino, tan preciso y tan profundo que muestra la raíz del problema de este rey, su desobediencia evidente hacia Dios y el resultado, muestra el resultado de su raíz de rebelión, pero el corte es tan fino y tan profundo que muestra algo más en el interior. Como ídolos e idolatría, la obstinación, le dice, la obstinación. Y yo no sé si Saúl hasta ese momento, él se había percatado de cuán obstinado era, cuál era su problema. Déjame explicarte rápidamente en los pocos minutos que me queda acerca de este terrible pecado, porque este pecado nos tiene envueltos a todos, hermanos. Es increíble cómo ha ganado el corazón. Los obstinados, déjame decirte en primer lugar, son individuos que con una voluntad de hierro, pero sustentada en pensamientos rígidos, verticales. Por su actitud egocéntrica les cuesta escuchar y dialogar, ya que no admiten que nadie pueda cuestionar sus criterios. Es lo que ellos piensan o lo que ellas piensan, porque pueden ser hombres y mujeres obstinados, ¿no? No dan su brazo a torcer, como decimos. Es por eso que Saúl, esta es la razón por la cual Saúl, el rey, cuando Samuel le hacía observaciones, Saúl siempre tenía una justificación, porque era su criterio. Es lo que él hizo y para él estaba válido eso. No importa lo que diga Samuel, no importa lo que piense Dios, es lo que yo creo y eso es lo que hice, ¿no? Porque 1 Samuel 13:12, ¿no? La primera vez cuando le hace notar, ¿cuál es la excusa de este rey? Me esforcé, le dice a Samuel, y ofreció holocausto. Pero tú no puedes hacer eso, le dice Samuel. Pero él está fuera de sí. Me esforcé, dice. ¿Cómo que te esforzaste? Te esforzaste para pecar. Pero admite eso, no admite. En el capítulo 15, versículo 20, esta es su excusa. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. No, espérate, Saúl, ¿cómo que has obedecido? Ahí está a tu costado el rey Agag, a quien yo te dije que eliminaras. Entonces tú no puedes decir que has obedecido. Pero él está insistiendo, él no escucha nada. Antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Te das cuenta de las incongruencias al hablar de este rey? ¿Por qué? Porque no escucha la palabra, se escucha a sí mismo, es obstinado. ¿Cuántas veces yo he tenido que llamar la atención a uno que otro acá y decirle, ya te dije, te advertí, ten cuidado, y no estás oyendo? ¿Cómo se llama eso? Obstinación. No, es que el pastor es malo, malo es. No, es que yo no soy el del problema, tú eres el del problema, tú eres el que tiene la obstinación. Yo solamente lo observo, como Samuel. ¿Tú crees que en su interior Saúl no dijo, qué espeso que es Samuel, ¿no? Y vas a ver en su criterio cuán espeso él creyó que era Samuel para su vida. Lamentablemente somos así, somos la imagen visible de Dios, los predicadores, los pastores, somos la imagen visible porque somos los que tenemos que transmitir la voluntad del Señor y eso no es agradable para muchos. Pero eso cuando alguien quiere indicarle a los obstinados, cuando alguien quiere indicarle una forma de ver las cosas a un obstinado, se irritan, se molestan, como Saúl. El tosudo, el obstinado, sí,
reconoce sus límites, humanamente hablando reconoce sus límites, pero no le gusta que se los muestren, no le gusta que le digan o que se los recuerden. No quieren oír eso, por eso tratan de tomar el control, son controladores, los obstinados son controladores. Tratan de mantener el control y manejar la situación, manejar los deseos de las personas. Si no, fíjate, estoy en 1 Samuel 15, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, ya está bien, qué cargoso que es Samuel, ya, yo he pecado. Pero eso suena pues a como, ya, pues no queda otra, ¿no? Ya, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Miren, y dice Saúl, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oye, no te pases, ¿no? Si acabas de pecar, eres un obstinado, eres un rebelde, eres un desobediente y que quieres así como si nada bajar a adorar y con el profeta más. ¿Por qué quieres ir con el profeta más? ¿Saben cómo se llama eso? Cuidar mi imagen. La imagen que tantos años me ha costado levantar. No voy a quedar mal. Él no quería quedar mal. Y pensó que Samuel se iba a prestar para su juego. Entonces acá no solamente ves obstinación, ya ves otros problemas de fondo. Serios problemas de carácter de este rey. Esto vale el hecho de que por eso Israel se equivocó con este rey. Dios le demuestra, nunca debieron pedir rey. Pero ustedes querían rey, ahí está pues su reino. Ahí está su reino. Ahora, fíjate, como Samuel no cayó en su manipuleo, acá viene lo que quiero mostrarte, ¿no? Que son controladores, quieren manejar a todos según sus deseos, ¿no? Y se irritan cuando se le va de las manos, pero tratan de manejar el asunto, ¿no? Los obstinados, ¿no? Como Samuel no cae en el manipuleo, ¿no? Baja conmigo, bajemos a adorar juntitos como si nada hubiera ocurrido. Eso me estás pidiendo, le dice Samuel, estás loco, ¿no? Observa la reacción de este obstinado rey, ¿no? Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Fíjate, verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl, se asió de la punta de su manto y este se rasgó. ¿Te das cuenta lo que quiso hacer? Quiso forzar al profeta Samuel a quedarse con él. Y eso es lo que hace un obstinado. No deja ir, no quiere dejar de sus manos rápidamente el control, quiere mantener el control y quiso a la fuerza apelar a la fuerza para detener a Samuel, y por eso fue tan tirante la fuerza que echó sobre el manto de Samuel que se rasgó. Usó la fuerza para obligar a Samuel a que haga lo que Saúl quería. Por eso te das cuenta, la comunicación con un testarudo es bien difícil. ¿Por qué? Porque siempre quiere tener la razón, porque no escucha a los demás, se escucha a sí mismo, ¿no? Pero debajo de esa coraza de ser una persona implacable, ¿no? El obstinado, se esconde en realidad una persona insegura, muy insegura, que no sabe manejar su miedo. Entonces, ¿cómo lo maneja? Con una careta de fortaleza aparente, con una careta, antes de mostrarse vulnerable, antes de mostrar debilidad, prefiere más bien mostrar arrogancia, control. Pero detrás hay esa falta de manejo de sus miedos, esa falta de manejo de sus inseguridades. Por eso Saúl tenía ese comportamiento, ¿no? Pero quiso mantener esa fachada de que él tenía el control, era el rey, en vez de humillarse, ¿no? Una cosa nos queda en claro, mis hermanos, y con esto debo ir terminando. Es claro ver en el comportamiento de este rey. Saúl desde un inicio le costó creer la palabra de Dios, porque no la vio como la palabra divina, porque la palabra de Dios lo llama para ser rey, y tú conoces la historia, se escondió, lo tuvieron que buscar para traer.
no creía la palabra de Dios, o sea, no la veía como la palabra divina. Desde un inicio tenía problemas con la palabra de Dios y eso lo fue mostrando cuando fue rey. Dios lo llama, como así se esconde. Dios le describe anticipadamente lo que debe hacer, con 2 años de anticipación le da orden y es incapaz de obedecerla y evidencia ese estado de rebeldía profundo en su corazón. ¿Por qué? No le da peso a la palabra de Dios. ¿No? No la valora, no le tiene temor, no la ve como lo que es la palabra de Dios. Y ese es el problema de fondo, mis hermanos, que tenemos que tener cuidado nosotros en esta mañana, que debemos darnos cuenta. Pero si te das cuenta, Saúl sigue reinando, pero cada vez evidencia más ese estado peligroso de rebeldía hacia la palabra del Señor. Saúl, al parecer, nunca vio la palabra de Dios como la palabra autoritativa, como la palabra descendida del pensamiento de Dios al corazón de este rey. Nunca la vio así. Nunca vio los pensamientos de Dios descendidos para él en manera especial. Nunca vio la palabra activa que cuando Dios la envió sobre él, que no se dio cuenta que no tenía fecha de caducación. No importa que haya pasado 2 años, el mandato seguía en pie. Tenías que obedecerlo, rey, pero no lo obedeciste. Te das cuenta todo, en resumidas cuentas, esta historia nos muestra no solo rebeldía de este rey, no solamente obstinación en su corazón, que ya de por sí eran problemas, sino una terrible falta de respeto a la palabra del Señor. Mire todo lo que puede provocar la rebeldía y la obstinación en el corazón de las personas. Por eso tenemos que evaluar nuestro corazón. ¿Qué hay? ¿Cuánto de rebeldía hay en tu corazón? ¿Cuánto de obstinación hay en tu corazón? Y eso para todos en realidad, no solamente los hombres son más obstinados, son cabezaduras. No, también las mujeres son bien obstinadas, también son cabezaduras. No todas, por supuesto, pero ahí está, porque es un problema del carácter. Esto no está ajustado a sexualidad de la persona, a género, no. Es un problema del corazón de todos los seres humanos. Me pregunto si Saúl no sintió sobre su mente y sobre su alma cuando la palabra de Dios lo partió en dos, le abrió el corazón y le dijo: mira, esto es lo que tú eres. No sé si sintió temor, porque tú lees la historia, le muestra su corazón deteriorado y él, en vez de pedirle, yo pondría a clamar: Señor, por favor, llévate este corazón, trasplántame un nuevo corazón. No hay esa petición de Saúl. Es como si estuviera conforme con lo que él. Es como al partir le mostraron y él no escucha, no ve, él está en él mismo, en lo que quiere, en lo que desea, en sus ideas. Espero que no haya ningún obstinado acá que llegue a ese punto igual que Saúl. Pero de hecho que hay obstinación en tu corazón. En cada uno de nosotros hay cierto grado de obstinación y rebeldía que no nos permite ver a la palabra como es. Lo que estoy intentando, mis hermanos, a través de la Escritura, es que tú vuelvas a ver la palabra de Dios como lo que es palabra divina, es palabra activa. Emerges, sigue obrando en ti, ¿no? Tienes que verlo en esa dimensión. Entonces tu relación con la palabra cambiará. Pero si no la ves en esa dimensión, no va a pasar de ser un libro más en tu estantería, sin ningún valor. Oramos. Una cosa nos queda en claro, Señor, en esta mañana al cerrar este mensaje a través de la vida del rey Saúl, es que definitivamente espero que más de uno diga: yo no quiero ser como este rey, Señor, pero me he comportado como este rey, debo admitirlo, pero no quiero terminar ser como este rey. Al final conocemos la historia de este rey. Su final fue triste, doloroso. Ninguna actitud de rebeldía o obstinación termina bien, Señor. Nunca termina bien. Y si Saúl no sintió sobre su mente y alma cuando la palabra lo penetró y lo abrió para mostrarle su corazón rebelde, nosotros sí nos permitimos, Señor amado, mirar lo que tú has abierto en esta mañana en estos corazones, no solo para darnos cuenta de lo que somos, sino, Señor, para que esto nos lleve a un temor profundo y a pedirte, Señor, cambie este corazón. Llévate este corazón, trasplántanos un nuevo corazón, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra.
pero no nos dejes con este mismo corazón, Señor, rebelde, obstinado, que siempre está yendo en contra de ti, Señor. Llévate este corazón, por favor, Padre. Coloca un corazón de carne que aprenda a amarte y a respetarte y a ver tu palabra por lo que es tu palabra, Señor. Tu poderosa, maravillosa y preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros ojos, Señor, no solo para contemplar las maravillas de tu palabra, sino para verla como la palabra descendida de los cielos, como la palabra venía desde tu mente divina hacia nuestros propios corazones. Y que la dimensión de esa visión, Señor, nos lleve a respetar profundamente tu palabra, a temerle porque es palabra viva, a obedecerla porque es palabra viva y eficaz, Señor. Oh, te suplicamos todo esto, Padre, tal como cantamos, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Pero también en el nombre de Cristo Jesús, permítenos en esta mañana poder rendir también nuestras ofrendas en reconocimiento, Señor, de nuestra administración, que deseamos ser buenos administradores y necesitamos devolverte lo que es tuyo simplemente, Señor. Gracias por habernos bendecido de la manera como nos has bendecido en nuestros trabajos y sueldos. Gracias, Padre, por el privilegio inmenso de poder entregarte, rendirte lo que siempre seguirá siendo tuyo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.